La bienvenida a la ministra del Interior, doctora María Paula Romo. Lo hemos invitado para analizar algunos temas de interés. El primero, quizás esto que pese a las acciones que se han venido adoptando el gobierno, el propio estado de excepción que decretara el presidente Lenín Moreno en los centros carcelarios del país. Hoy Diario El Comercio da cuenta en primera página de un tema vinculado con la justicia ecuatoriana, el hacinamiento que hay, inocultable, cuando hay capacidad para aproximadamente 28.000 presos, PPLs, y hay más de 40.000, es decir, casi un 40% de exceso. Con esas consideraciones, ¿cómo se viene enfrentando esta situación compleja y difícil, estructural, hay que decirlo, que sucede en los centros carcelarios? Doctora María Paula Romo, buen día. Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación. Varios temas y efectivamente la portada del Comercio nos lleva a uno de ellos, que es la situación de la Administración de Justicia. Pero si me permite hacer un panorama general de este tema, tal vez empezar por decir que el gobierno ha creado una institucionalidad exclusiva para las cárceles. Hasta hace algunos meses lo que había era el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, Cultos y Rehabilitación Social. El gobierno del presidente Moreno decide escindir ese ministerio en dos secretarías diferentes, la una dedicada al tema de derechos humanos y la otra dedicada exclusivamente al tema de cárceles, y se convierte en el Sistema de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad. Esta es la Secretaría de Cárceles, para decirlo de alguna manera, con una institucionalidad exclusivamente dedicada a atender este tema. Entonces, desde el punto de vista de la institucionalidad, tenemos hace pocos meses este organismo del Ejecutivo dedicado solamente para el tema cárceles. Un antecedente también importante es que hace algunos años el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública, el COESCOP, crea como cuerpos separados y autónomos los cuerpos de seguridad para las cárceles. Las cárceles no están bajo el cuidado o la responsabilidad ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. El COESCOP crea 4 cuerpos diferentes de nivel nacional: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Vigilantes Aduaneros y los guías penitenciarios. Entonces, los guías penitenciarios están llamados, según el COESCOP, a tener una estructura propia con un modelo propio de desarrollo de un cuerpo de seguridad. ¿Qué ha pasado con el modelo de desarrollo de esos guías, creado ya hace varios años, que está estancado, hay que decirlo? No solamente porque es muy difícil crear de un día para el otro un cuerpo de seguridad sin que tenga un acompañamiento y sin que tenga los recursos necesarios. Entonces, al hacinamiento le sumamos el tema del cuerpo de guías penitenciarios regulado por el COESCOP, que no es posible generar de la noche a la mañana. Le sumamos también el problema de la institucionalidad exclusiva para el tema cárceles, que está creada hace unos pocos meses, y yo le añadiría también el de algunos temas de la infraestructura. Si bien es cierto que el gobierno anterior amplió la capacidad que tenía ya nuestro sistema carcelario, porque se construyeron nuevas cárceles, los centros regionales, etcétera, estos centros regionales responden a un modelo que tiene una gran cantidad de personas. Son centros en los que hay 5.000, 6.000 personas, y que no necesariamente tienen lo que se requiere para su funcionamiento. Ejemplo, la cárcel de La Tacunga, que tiene capacidad para 5.000 personas más o menos y tiene agua potable para más o menos la mitad de eso. Entonces, es una crisis que tiene varias aristas, que se ha cocinado durante mucho tiempo y que en el control no solamente de la delincuencia fuera de las cárceles, sino también de lo que está pasando dentro de las cárceles. Y por eso hay episodios de violencia que se agravan con la emergencia, Miguel. ¿Por qué? Porque se retoma el control incluso del territorio de las cárceles. Teníamos pabellones en donde hay grafitis pintados de la unidad y los acuerdos entre una y otra banda. Teníamos pabellones en donde ya no existía diferencia entre los privados de libertad de más alta peligrosidad, más difícil adaptación. Ya no existía diferencia entre ellos y las personas que están por delitos menores. Entonces, retomar el control de las cárceles sin duda genera una serie de incomodidades, es romper con unos equilibrios, entre comillas, con unos pactos de tranquilidad que existían seguramente al interior de las cárceles, y por supuesto lo que pasa afuera se refleja dentro y viceversa. Entonces no es un tema sencillo. Finalmente, hay algo que se dice poco, Miguel, pero que hay que decirlo.
Tenemos una persona de primera encargada de este ministerio, que es el general en servicio pasivo Edmundo Moncayo. Él es el encargado de la Secretaría Nacional de Personas Privadas de Libertad. Hace 2 o 3 semanas nada más está instalándose en este cargo, en esta responsabilidad, y seguramente lo podrá comentar con más experticia que yo. Pero se está controlando, como no se hacía hace mucho tiempo, drogas y alcohol en las cárceles. Todos los días hay requisas, en eso colabora la Policía Nacional, en las que se saca de los centros de rehabilitación social droga y alcohol. Eso significa que tenemos miles de personas probablemente pasando por un síndrome de abstinencia. Porque si uno tiene encerradas miles de personas con una adicción a algún tipo de sustancia y de pronto se corta la provisión de esa sustancia, su comportamiento también tiene alteraciones. Lo pongo como parte de este mapa Por cierto, general. eso nunca debió pasar, debió ingresar nunca, ¿no? Pero además hay personas que cuando ya son privadas diariamente de libertad, ya tienen estas condiciones médicas, por cierto. Entonces, no es un tema sencillo, es una crisis que se ha cocinado durante muchos años, que me parece que estalla cuando el Estado ecuatoriano, el gobierno, resuelve de manera inequívoca tomar control de las cárceles, no permitir que las cárceles estén en control del crimen organizado, y lo que estamos viendo en este momento es también la consecuencia de eso. Lamentable, gravísima, no le quito de ninguna manera gravedad al tema, pero se explica en esta complejidad, y esperamos que todas las medidas que se están tomando, por supuesto, detengan esta escalada de violencia en las cárceles. Ministra María Paula Romo, es verdad que es una situación compleja estructural, pero ¿cuál sería su balance? El presidente Moreno dictó el decreto 741, que tengo en mis manos, del 16 de mayo de 2019, luego lo amplió al estado de excepción con el decreto 754, pero ha pasado 1 mes 5 días del primer decreto 741 y 25 días del decreto 754 del 27 de mayo. ¿Cuáles son los resultados en este estado de excepción? De acuerdo. Algunos resultados, insisto, el ministro Moncayo, que es el encargado del tema, seguro va a poder hablar de esto con mayor propiedad, pero sin lugar a dudas yo le puedo comentar algunos de los temas, porque con una secretaría y estamos apoyando en todo lo que sea posible. En términos generales, en el promedio de lo que va del año, la policía ha hecho 190 requisas mensuales en las cárceles. Más o menos hemos sacado de las cárceles 15.000 armas cortopunzantes y más o menos 20 armas de fuego. Hemos sacado cerca, no sé cuál será nuestra cifra al día de hoy, pero cerca de 3.000 litros de alcohol artesanal y no artesanal de dentro de las cárceles. Y es bastante. Es muchísimo, es muchísimo. Imagínense 15.000 armas lo que es sacar 15.000 armas cortopunzantes de las cárceles. Es realmente increíble. Se está desarmando las cárceles. ¿Qué cosas importantes se pueden lograr con el decreto de emergencia? Porque tampoco es cierto que el presidente firme el decreto y al otro día se resuelve el problema. ¿Qué cosas importantes se pueden lograr? Se incorporarán en los próximos meses 500 nuevos guías penitenciarios. ¿Debidamente formados? Se incorporan primero a su formación. No pueden de un día para el otro entrar a una cárcel. En Colombia 6 meses para preparar a un guía. Exacto. O sea, Entonces, no 3 días, 4 días. No, y por ejemplo, la Policía Nacional, para preparar a un oficial son 4 años, para preparar a un policía técnico operativo son 2 años. Entonces, no es que el presidente va a firmar el decreto y al otro día vamos a tener una solución inmediata, y que mientras eso sucede, Policía y Fuerzas Armadas van a respaldar el trabajo de la Secretaría y de los guías penitenciarios. He oído algunas voces en estas últimas semanas, he oído algunas voces que dicen, pero ¿cómo la policía va a apoyar y cómo las Fuerzas Armadas van a apoyar? Mi respuesta sería la contraria, Miguel, ¿cómo no? O sea, ¿cómo vemos lo que está pasando en las cárceles y decimos, no hay nada que hacer y hasta que no se formen los nuevos guías penitenciarios no tomamos ninguna resolución? Eso es imposible. Entonces, se incorporarán 500 nuevos guías penitenciarios. Se está apoyando, en el caso de la Policía Nacional, yo se lo puedo comentar, nosotros vamos a proveer la infraestructura para el lugar de capacitación. En 3 escuelas diferentes de la Policía Nacional se van a formar guías penitenciarios con sus propios programas de estudio, con su propio programa de capacitación, que tiene algunas diferencias de la formación de un policía, por supuesto, pero también la policía va a apoyar con sus instructores. La policía tiene una escuela superior, tiene escuelas, tiene centros de formación, faltaba más, no vamos a dejar de colaborar en este proceso.
Pero no significa que estamos creando un cuerpo de policía para entrar en las cárceles, que también oigo voces, hay mucha confusión y muchos expertos, entre comillas, ¿no? Pero el tema no es sencillo. Estamos siguiendo las reglas, lo que nos dice la ley, son los guías penitenciarios los que se encargan de la seguridad de las cárceles, pero mientras se incorporan 500 guías penitenciarios y seguramente el próximo año habrá que incorporar 500 más, porque los 500 no resuelven el déficit, pero estamos participando en la formación. Hay recursos destinados para nuevas construcciones, al menos para ampliación en algunos lugares, para poder aislar, para poder separar a las personas de alta peligrosidad de las de menos peligrosidad, para, ojalá, dotar de agua potable suficiente a algunas cárceles que tienen esta deficiencia. Y cosas tan sencillas, Miguel, como que la semana pasada yo preguntaba qué se ha hecho en términos de presupuesto, qué se está haciendo con la ejecución de la emergencia, porque el ministro Jarrín convocó un gabinete de seguridad para tratar este tema y en ese gabinete lo comentábamos. El general Moncayo, encargado del tema cárceles, nos contestaba, estamos comprando candados. Estamos comprando candados porque se ha dañado, no se ha dañado solo, sino que han dañado, han averiado la tecnología, por ejemplo, de puertas automáticas, de control centralizado, inclusive para cerrar y abrir las puertas, Miguel. Entonces, ¿qué se está haciendo con la emergencia? Desde comprar candados y colchones hasta dotarle de agua potable a las cárceles regionales. Es decir, controlar las cárceles, porque no ha habido control. Ha habido un descontrol. Así es. Y hay una crisis que tiene muchas aristas, efectivamente, pero estamos trabajando en todas las que están a nuestro alcance. ¿Qué tiempo se va a formar a estos primeros iniciales 500 guías penitenciarios? Entiendo que hay un programa de 4 meses para los guías, pero, insisto, mi conocimiento es el conocimiento que no es del encargado. El general Moncayo le va a dar información exacta, está a cargo del tema y nosotros como gobierno y el Gabinete de Seguridad hace unos pocos días le hemos agradecido y hemos reconocido el servicio al país y el compromiso de Edmundo al aceptar ponerse a cargo del tema cárceles en un momento tan delicado, evidentemente. Es un general en servicio pasivo con 36 años de carrera impecable en la Policía Nacional, que ya salió de la policía hace varios años, pero que nos parecía que tiene el perfil para lo que en este momento necesitamos. Hay que hablar, por supuesto, de rehabilitación, hay que hablar de reinserción en su momento, pero hoy mismo se necesita recuperar el control de las cárceles y desarmar las cárceles, incidir evidentemente para que las bandas que funcionan al interior dejen de hacerlo. Para pasar a otros temas, sabemos que el general Moncayo está al frente de todo este proceso. ¿Cuánto preocupa el que las bandas, desde los propios centros carcelarios, daría la impresión que están o mandando a las bandas en el exterior de las cárceles? Sí, este sí es un trabajo directo de la policía, porque ahí el tema toca directamente con nuestra responsabilidad, que es la seguridad ciudadana. En las cárceles existen inhibidores de señal, precisamente para impedir la comunicación al exterior. Estamos trabajando en mejores bases de datos porque nos hemos dado cuenta en este trabajo cada vez más cercano de apoyo al tema cárceles, que si bien hay inhibidores de señal, por ejemplo, aunque todo el tiempo en las requisas también sacamos miles de teléfonos, pero si bien hay inhibidores de señal y hay estos impedimentos, nos damos cuenta que tenemos abogados que van de una cárcel a otra cárcel a otra cárcel, que son, por ejemplo, abogados de los miembros de una misma organización y que podrían estar trasladando instrucciones de dentro hacia afuera y entre cárceles. Por supuesto, ¿qué se necesita? Tener un mejor control para el tema de la comunicación, Para las 40.000 personas privadas de libertad no hay fuerza que alcance, no hay control que alcance. Por eso es muy importante clasificar a las personas privadas de libertad. No puede tener el mismo tratamiento, no necesita el mismo nivel de control quien está procesado por 7, 10, 14 asesinatos, tenemos casos como esos, que quien se encuentra investigado, qué sé yo, pues por un delito financiero, ¿no? Es diferente el comportamiento o las consecuencias de su comunicación hacia el exterior. Entonces, clasificar a las personas privadas de libertad es fundamental.
Aquí hemos tenido también algunas dificultades y en los últimos días jueces que a través de acciones de protección nos ordenan poner en diferentes, o le ordenan al sistema de cárceles poner en diferentes pabellones para pasar a pabellones de mínima peligrosidad, clasificadas por otro tipo de comportamiento. Entonces, es parte de lo que estamos trabajando. Esperamos contar también con la colaboración de jueces y de fiscales. Se está haciendo todo esto en el marco de un estado de excepción. El estado de excepción precisamente le faculta a la Secretaría de Rehabilitación Social a hacer esta reclasificación. El estado de excepción, todos lo sabemos, permite la suspensión temporal del ejercicio de algunos derechos. El estado de excepción incluso ha suspendido la libertad de asociación dentro de las cárceles y en los alrededores. Entonces, la aplicación del estado de excepción va a causar incomodidades sin lugar a dudas, pero esperamos que sirva para el objetivo que ha trazado ese es el estado de gobierno. excepción, ¿no? Evidentemente, Así que limita las acciones. Ahora, ministras, hay que trabajar en los diferentes frentes. Hemos escuchado a prestigiosos penalistas que el esquema penal es muy riguroso con el COIP, que hay penas que no existe proporcionalidad entre la infracción y la pena. ¿Cómo se trabaja en eso también? Déjeme ponerle un ejemplo, Miguel, a propósito de esta discusión. Hay sentencias por el robo de un Nokia de 9 años de cárcel. Pero el día de ayer o antes de ayer, un joven recibió una sentencia de 3 años, luego de haberle propinado más de una decena de golpes de martillo en la cabeza a su novia de 17 años. La chica está destrozada la cabeza y la cara. Es probable que sufra alguna discapacidad relacionada con la gran afectación que ha tenido en su cabeza. Más de una decena de martillazos, 3 años de cárcel versus 9 por el robo de un celular. Es un tema a tomar en cuenta. El día de ayer también fue sentenciado en primera instancia y se prepara la apelación el policía Velastegui. Así, caso Mascarilla. Caso a la comunidad, que transportan material minero ilegal, que transportan contrabando, que tienen actos violentos, que quemaron un UPC en ese control, ha recibido una sentencia de ese tamaño. Entonces, por supuesto que esta es una discusión también sobre la administración de justicia. El día de ayer, Miguel, la noche de ayer, la madrugada de hoy, preparamos unos policías para llevar adelante el operativo y el juez, que era el responsable de la causa, nos dijo que no podía entregarnos las boletas de captura. Tenemos toda la investigación lista, que no podía entregar las boletas de captura porque hay que notificarles 3 veces a los sospechosos de asesinato que esperábamos Sin lo cual no se puede hacer el operativo. detener. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Eso es parte qué de la frustración, justicia, ¿no? qué indignación, pero no puede ¿Se ser. puede conocer el nombre de ese juez? No por lo pronto, porque vamos a poner de primera un juez de lo penal y vamos a poner una queja en este caso para comunicarle al Consejo de la Judicatura esta actuación. Yo lo he comentado también en la Comisión de Justicia la semana pasada. Para nosotros es increíble que hay jueces que dicen que para que una persona sea detenida con fines de investigación en un principio, las primeras 24 horas, debe ser notificada 3 veces antes de la detención. Es decir, váyase antes de que le coja. 3 veces. O sea, ni se vaya la primera ni la segunda. Cuando le notifique la tercera, todavía tiene tiempo de irse. Esto no deja de ser frustrante para el trabajo de la policía y no deja de ser un gran límite para que la policía pueda actuar en los casos de violencia y sobre todo de violencia contra la vida. Igual les pasó en Buenos Aires en su momento. 24 horas estuvieron detenidos 22 personas que fueron aprehendidas con boletas de captura, con investigaciones construidas por el tema de minería ilegal. A las 24 horas fueron liberadas personas que se encuentran en este momento en esta actividad ilegal. El mensaje de impunidad que eso envía, Miguel, no es un mensaje sencillo y creo que al país y el interés de cualquier Estado de Derecho es precisamente que la ley es para todos. En otros casos, me parece que ese mensaje sí se está dando.
No se puede ocultar que en el tema de la lucha contra la corrupción, en los delitos relacionados con los temas del Estado, hay mensajes importantes, porque el mensaje en un Estado de Derecho es que la ley es para todos, pero estos casos todavía hay muchas señales de impunidad. El problema que en el país, y no quisiera profundizar porque hay otros temas, es que estamos viviendo un Estado de derechos y de justicia. No es Estado de Derecho que debiera vivir el Ecuador, porque eso dice la Constitución del 2008. Ahora hay derechos, y los derechos prevalecen sobre incluso la Constitución. Miguel, en este caso, que es el modelo constitucional, efectivamente, el artículo 1 de la Constitución dice eso, dice el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Yo creo que quienes interpretan, los jueces, los fiscales, que quienes interpretan la Constitución en el sentido de que esto le vuelve inoperante al Estado de Derecho, es decir, el Estado en el que impera la ley, hacen una interpretación errada. El Estado de Derechos es un paso más del Estado de Derecho, pero por supuesto que la ley impera. Sin embargo, cuando hay que resolver alguna contradicción en la ley, el propósito son los derechos. Pero eso no quiere decir que podemos hacer tabla rasa de las normas que están escritas. Son normas expresas, son normas de comportamiento. Le ha pasado con el caso a la Corte Constitucional con Romo. ¿Cómo ve el proceso de diálogos de las mesas que ha establecido el gobierno? Ayer tuvimos la oportunidad de asistir a una de ellas con la Comisión de Justicia. No asistieron sus miembros, salvo la presidenta Jimena Peña, en donde urge una reforma electoral que tiene que aprobarse. Si existiera la voluntad política para cambiar el esquema inequitativo, arbitrario, el sistema electoral, con el control del financiamiento de las campañas, a fin de que el país no pueda volver nunca más a ver un caso arroz verde. Bueno, ese es otro tema muy importante. La verdad es que hay tantos asuntos sobre la mesa que falta tiempo. Supongo que también le sucede a la Asamblea Nacional y a la propia Comisión de Justicia, pero este tiene que ver con la democracia y la reforma institucional, lucha contra la corrupción, transparencia, pero también los temas de regulación electoral, que tienen contacto directo con la lucha contra la corrupción, la impunidad y la transparencia. No es solamente métodos de representación, que también, no es solamente fórmulas de asignación de escaños, reglas electorales, todo eso está incluido en una discusión electoral, pero también tiene relación con todos los temas de financiamiento de partidos políticos, de financiamiento de campañas, de control de los recursos en la política, que son temas urgentes, Miguel, y que la Asamblea en efecto tiene poco tiempo. Tenemos una norma constitucional que obliga a que las reformas electorales se aprueben hasta un año antes de la elección. Eso es importante porque tenemos una larga tradición en el Ecuador de hacer reformas electorales a la medida de cómo vayan las encuestas. Tenemos datos tan graves en nuestra historia política que hay ocasiones en donde la fórmula de asignación de escaños se decidió después de que las elecciones estaban convocadas. Entonces, realmente hay que prever este tiempo que nos distancie de las elecciones, lo que significa que para que las reformas estén en el registro oficial, nos quedan reformas, estén propuestas, sean debatidas, que la Asamblea Nacional las haya tratado, que se hayan presentado al Ejecutivo para la objeción o sanción. Claro. Y eso todo nos exige, ¿no? 20 de diciembre la aprobación, luego va al veto parcial total o allanamiento del Ejecutivo. Sí, tiene que estar antes del 20 de febrero del próximo año. Exactamente. Y esto ojalá pueda ser parte de lo del acuerdo nacional, porque seguramente el hecho de que distintas instancias puedan opinar y puedan llegar a unos acuerdos mínimos sobre el tema va a facilitar el trabajo de la Asamblea. ¿Querrán los partidos políticos a aprobar esto? Esperemos que sí, Miguel. Yo no sé si todos los días, pero muy seguido me pregunto qué tanto hemos aprendido de este periodo doloroso para el país, institucionalmente, políticamente, económicamente. Yo no me canso de repetirlo. Creo que el presidente Moreno, su gran legado es haber evitado que la debacle institucional se profundice en el Ecuador. En un momento en el que veíamos pocas luces al final del túnel, creo que ese ha sido un gran mérito. El otro día el vicepresidente decía, le dieron las llaves al presidente Moreno de un tren que se dirigía a toda velocidad. Mérito. Pero ahora me parece que la pregunta es si es que aprendimos la lección. Si es que aprendimos la lección del respeto institucional. Usted hace un momento hacía alusión a una decisión de la Corte.
que tiene detractores y defensores, pero es una de sus facultades. Vamos a respetar las decisiones, aun cuando esas decisiones nos resultan distintas, incómodas. Ahí es en donde nos estamos jugando la institucionalidad. Vamos a cambiar las normas electorales, aun cuando no nos convengan en la próxima elección. Pensando en función de país. Yo creo que sí. No es las que próximas esto es lo que elecciones, tenemos sino que las hacer. próximas generaciones. Vamos a tener debates sobre temas, el tema penal. Aunque sean impopulares, no puede todo ser penal, no puede todo ser cárcel. ¿Qué vamos a hacer sobre eso? Pensando en las próximas generaciones. Entonces, ojalá hayamos aprendido la lección, ojalá estemos todos en el mundo político, entre quienes tomamos decisiones en el país, ojalá estemos todos a la altura de lo que el país nos exige en este momento, porque creo que ese es el gran mérito del gobierno y en lo que merece todo el respaldo. A propósito de eso, hablando de un tema que vincula varias de las cosas que conversamos. El presidente Moreno ha presentado hace 2 días a la Asamblea Nacional, seguramente lo anuncia hoy, no sé, en una de sus alocuciones semanales. El presidente ha presentado hace 2 días algo que ofreció el 24 de mayo, que es la reforma sobre el tema de las calumnias. ¿Qué tenemos? Una regulación que me parece una regulación penal que habla de 3 años de cárcel. Esto es la historia de la que venimos. Todo se responde con cárcel. Resultado, veamos lo que tenemos en las prisiones, veamos cuál es la selección que hace el sistema penal. Responde con cárcel, no es necesariamente así. El presidente Moreno se refirió a este delito en particular porque es un delito de opinión y ha presentado una reforma para convertir el delito calumnias en la contravención calumnias, sancionada con horas de trabajo comunitario y con una multa, me parece, de hasta 6 salarios. Que al final del día termina siendo una sanción casi simbólica, porque quien denuncia una calumnia, quien quiere que un juez intervenga porque alguien ha faltado a su buen nombre, lo que quiere es esclarecer que se trata de una mentira, de una calumnia, de una infamia, pero no necesariamente que alguien se vaya preso. Y eso convierte esta discusión en una discusión desproporcionada. Lo pongo como un ejemplo porque creo que eso también recibe críticas todos los días, son los gajes del oficio. Tal vez lo más fácil es decir, voy a usar estas normas que ya están vigentes y pongo demandas, intervengo, silencio. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el presidente Moreno? Reformó con su iniciativa, pero por supuesto con el respaldo de muchos sectores, la ley de comunicación, eliminando la Supercom. En este momento da paso a una reforma penal en este sentido. Y yo creo que eso es decir, aun cuando podría beneficiarme de las normas, pienso en el país, pienso en cómo no se repiten los errores y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos, en lo penal, en el tema de seguridad, en el respeto a la Corte Constitucional, en los temas de opinión, en todos estos asuntos y en la reforma electoral, por supuesto. Así es. Bueno, le comprometemos a seguir hablando a la ministra del Interior, María Paula Romo. Hay tantos temas que se nos quedan y sabemos sus intensas actividades. Muchas que gracias. no lo dejan en paz. Muchas gracias, Miguel. No. Esos son también mis gajes del oficio, pero aquí estaré cada vez que pueda. Muchas gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa informativa y publicitaria y tenemos previsto diálogo con